Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un pack de imágenes, pegatinas o stickers personalizados con inteligencia artificial. Para ello nos vamos a Ideogram, que es una plataforma que genera imágenes mediante inteligencia artificial. Previamente creamos un login, que es similar a crear una cuenta Gmail con datos básicos. Una vez iniciado sesión con el login, te figura esta página que es muy sencilla, que tiene la opción de idioma, que de preferencia vamos a continuar con el inglés. Así se muestra la página con algunas divisiones muy simples. Tiene la ventana de top, que nos muestra las imágenes más destacadas. La función de explorar, que te muestra las imágenes que han sido creadas por otros creadores. Y en la parte superior un cuadro elemental e importante que te permitirá ingresar texto para generar las imágenes deseadas. En ella de modo directo podemos ingresar la descripción y además te proporciona palabras claves para generar una adecuada imagen. En el lateral te muestra un aspecto de radio, el cual es el indicador de la medida a usar. Desplegando puedes seleccionar el tamaño de acorde a lo que deseas usar. En este caso, como es para unas imágenes, unas pegatinas que son en alta resolución, usaré 1:1, que es equivalente a 1024 píxeles por 1024 píxeles. Si deseas otro tipo de formato digital, puedes seleccionar una de estas. Para iniciar con la descripción usaré Google Translate. Asimismo deben tener en cuenta realizar una adecuada descripción para generar la imagen tal cual se desea. Esta descripción estará compuesta por 3 bloques. El primer bloque te indica la cantidad y la forma. Por ejemplo, la descripción: 6 adorables diseños de pegatinas en 3D de ositos bebés para álbumes de recortes, cada uno con su propio encanto único, cute y acuarela. Este es el primer bloque. Continuamos con el segundo bloque. El segundo bloque indica la descripción de cada elemento con mayor detalle. Por ejemplo, veamos. Las pegatinas incluyen un osito bebé con corbata, lazo azul sentado, un osito bebé con bufanda azul montado en un aeroplano, un osito bebé durmiendo en una nube con gorrito azul, un osito bebé montado en un trencito de juguete azul, y así iniciamos la descripción de cada una de estas imágenes. Y por último, al tercer bloque, agregamos una descripción de la composición de manera estética. Estas pegatinas serían una maravillosa edición a cualquier foto o álbum de recortes, añadiendo un toque de ternura, personalidad y pintado en acuarela. Este es el cierre de la descripción, por tanto, es una descripción que contiene 3 bloques. Esta descripción se la estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes lo puedan usar y modificarlo. Una vez realizado la descripción, lo que voy a hacer es copiar el idioma inglés y lo voy a pegar en Ideogram. Una vez pegamos la descripción y puedo modificar en este caso en el aspecto de ratio. Primero vamos a probar con este aspecto de modo digital y proseguimos con el lado de gráfico, que es 1:1, y nos vamos clic en este recuadro que me indica generar. En ella vamos a esperar la generación de esta imagen. En la parte superior nos indica cuántos segundos se nos va a demorar para la generación y cuánto va el progreso en la parte inferior. Y esperamos, se nos va a generar 4 tomas de imágenes. Como ustedes pueden observar, ya se me han generado estas 4 tomas de imágenes. Recuerden, como este es un procedimiento de inteligencia artificial, no necesariamente le va a salir tal cual han realizado la descripción. Por tanto, la descripción debe ser mucho más precisa. Pero en este caso te da la opción de 4 imágenes alternas para que ustedes pueden seleccionar una de ellas. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación en cuanto al aeroplano. Por ejemplo, en la descripción hemos ingresado el aeroplano, pero en la imagen puede tomar una diversa forma del aeroplano, ya que no hemos agregado una descripción mucho más precisa. Pero como es inteligencia artificial, de todas maneras te va a generar la imagen que has descrito. Y bueno, una vez realizada la composición, nosotros podemos seleccionar una de ellas. Por ejemplo, nos vamos a estos 3 puntos, clic, y vamos a generar en Download, que es la descarga. Y bueno, finalmente tenemos ya esta imagen. Vamos a compararlo con la descripción. Un osito bebé con bufanda azul montado en un aeroplano, un osito bebé durmiendo en una nube con gorrito azul, un osito bebé montado en un trencito de juguete,
Y bueno, estas descripciones se nos han plasmado en la imagen. Por ejemplo, en este caso se nos ha añadido, por ejemplo, una imagen adicional y en la segunda imagen se nos ha adecuado a la descripción. Recuerden, como es inteligencia artificial, muchas veces no va a ser tan preciso. Se va a guiar por la descripción que hemos realizado. Por eso la descripción debe ser mucho más detallada. Ahora vamos a generar estas mismas imágenes con el otro formato que es 1x1, que el cual vamos a seleccionar, que es el más adecuado. Esperamos nuevamente la generación de la imagen. En este caso ya se nos ha indicado mucho más al detalle, incluso con las pegatinas que son los bordes blancos, incluso con la descripción del pack completo. Bueno, espero que este procedimiento les haya sido de mucha utilidad, lo pongan en práctica y es la forma más sencilla de generar imágenes nuevas. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.